Durante años te dijeron que la vida empieza con la juventud, con el vértigo de las primeras veces, con el cuerpo en su máximo esplendor y la mente aún ingenua. Te enseñaron a temer las arrugas, los silencios más largos, las dudas profundas que llegan cuando cruzas cierta edad. Te hicieron creer que cumplir 40 es el principio del fin, que ya no hay nada nuevo que descubrir, que el tiempo empieza a quitarte en lugar de darte. Pero Carl Jung nos lanza una provocación poderosa. La vida, la verdadera vida, esa que tiene sentido, no comienza hasta que cumplimos 40. Antes de eso, dice él, todo es preparación, ensayo, una especie de investigación vital. Y no lo dice por despreciar los años vividos, sino porque entiende que, hasta entonces, vivimos bajo guiones prestados, respondemos a expectativas ajenas y rara vez nos detenemos a preguntarnos quiénes somos en realidad. Hasta los 40, la mayoría de las decisiones que tomamos están contaminadas por el miedo. Miedo a no pertenecer, a no ser suficientes, a fallar, a decepcionar. Elegimos carreras, parejas, estilos de vida muchas veces para ser aceptados, no porque nos representen. Nos esforzamos por encajar, por ser buenos hijos, buenos profesionales, buenos ciudadanos, mientras dentro algo en nosotros permanece dormido. Jung nos habla de un despertar, no uno místico, sino profundamente humano. A los 40 empieza a emerger una incomodidad silenciosa. Nada en particular parece estar mal, pero nada se siente del todo bien. Las metas que una vez parecían urgentes ya no nos motivan. Las máscaras que usamos se agrietan, las certezas se diluyen. Y ahí, en ese aparente caos, comienza el verdadero viaje, porque la adultez no es la consolidación de lo externo, sino el descubrimiento de lo interno. No se trata de tener todas las respuestas, sino de empezar a hacer las preguntas correctas. ¿Quién soy cuando nadie me mira? ¿Qué deseo de verdad sin las voces del mundo dictando mis elecciones? ¿Qué parte de mí he ignorado por miedo a perder lo que nunca me hizo feliz? A los 40 ya has vivido lo suficiente como para saber que la felicidad no se compra, que el éxito no siempre llena, y que el amor propio no nace del reconocimiento externo. Y eso, lejos de ser una pérdida, es una liberación, porque en lugar de seguir buscando fuera, comienzas por fin a mirar hacia adentro. Y aunque pueda doler, aunque se sienta como una crisis, es en realidad una oportunidad de empezar de nuevo, esta vez desde ti, esta vez de verdad. En esta nueva etapa, ya no se trata de impresionar a nadie, no se trata de alcanzar metas vacías, ni de sostener una imagen que ya no se siente tuya. Lo que antes parecía esencial, el ascenso profesional, la aceptación social, la validación ajena, empieza a perder poder sobre ti, porque ahora comprendes que todo eso era parte de un teatro en el que interpretaste un papel que no siempre elegiste. Y ahí es donde Jung introduce una palabra clave: individuación. Un término que parece complejo, pero que en el fondo significa algo simple y profundo a la vez. Convertirte en quien realmente eres, no en quien otros necesitan que seas, no en la versión aprobada por tus padres, tu pareja o tu cultura, sino en el tú que ha estado esperando emerger, oculto bajo capas de deber, miedo y conformidad. El proceso no es cómodo, porque requiere deshacerte de las máscaras, te obliga a mirar tu sombra, ese conjunto de aspectos negados, rechazados, reprimidos durante años. Jung no decía que la sombra es mala, sino que ignorarla es lo que te fragmenta. Allí viven tus inseguridades, sí, pero también tu potencia, tu deseo reprimido, tu creatividad sepultada, tu verdad silenciada. La mitad de la vida marca el inicio de una conversación interna más honesta. Ya no puedes seguir huyendo de ti mismo. Las distracciones que antes funcionaban, el trabajo constante, las relaciones disfuncionales, la acumulación de bienes, ya no anestesian igual. Comienzas a sentirte vacío en medio del ruido, y ese vacío, bien entendido, no es un castigo. Es la invitación a encontrarte. A los 40 no necesitas reinventarte, necesitas desnudarte. No estás perdido, estás desenmascarado. Y esa diferencia lo cambia todo. Ya no estás obligado a complacer, a justificar, a encajar. Por primera vez puedes permitirte ser sin pedir permiso, sin explicarte, sin pedir perdón por existir de forma distinta. Es también la etapa en la que empiezas a valorar el silencio, la lentitud, lo auténtico. Te das cuenta de que muchas de las voces que definieron tu vida no eran tuyas, eran ecos, y decides, con una serenidad nueva, apagarlas.
Ya no te interesa tanto tener la razón. Te interesa tener paz. Ya no quieres tener más, quieres ser más. Eso es madurar, dejar de perseguir cosas para empezar a perseguirte a ti mismo. No desde el narcisismo, sino desde el compromiso más profundo con tu verdad. Porque entiendes que nadie vendrá a salvarte, que nadie sabe mejor que tú qué significa vivir con sentido, que nadie, salvo tú, puede escribir la segunda mitad de tu historia. En esta segunda mitad de la vida, ocurre algo casi místico. El yo externo comienza a perder fuerza, y el yo interno empieza a reclamar su espacio. Lo que antes estaba dormido, se despierta. Lo que antes parecía secundario se vuelve esencial. Ya no vives para coleccionar logros, sino para vivir en coherencia, y eso lo cambia todo, porque deja de importarte quién aplaude tu camino y empiezas a preguntarte si tú mismo te aplaudes al final del día. Jung lo entendía con una claridad brutal. Para él, no se trataba de llegar a la perfección, sino de llegar a ti, de hacer las paces con tu historia, con tus heridas, con tus elecciones, incluso con tus fracasos, porque todo eso forma parte del tejido de tu ser. No hay luz sin sombra, no hay verdad sin confrontación, no hay libertad sin dolor. Por eso, la individuación es una revolución silenciosa, no se anuncia con fuegos artificiales, no se publica en redes sociales, no necesita aprobación. Se siente en la forma en que comienzas a decir no, sin culpa, en cómo dejas de correr detrás de lo que no necesitas, en cómo aprendes a escuchar lo que tu cuerpo, tus emociones y tu alma llevan años intentando decirte. La madurez no es una llegada, es una ruptura. Es mirar la vida que construiste y atreverte a preguntarte si realmente era la tuya. Es ver que muchas de las decisiones que tomaste no fueron elecciones, sino actos de supervivencia. Que muchos de tus amores fueron apegos. Que muchos de tus logros fueron intentos desesperados de sentirte suficiente. Pero lo más profundo no es darte cuenta de eso. Es tener el valor de actuar en consecuencia, de soltar lo que ya no vibra contigo, de dejar de fingir que estás bien solo porque todo el mundo espera que lo estés, de perder sin sentir que fracasaste, porque sabes que cada pérdida que te acerca a ti mismo es una victoria, y entonces algo inesperado sucede, la paz. No la paz de quien lo tiene todo bajo control, sino la paz de quien ya no necesita controlarlo todo para estar bien, la paz de quien no se traiciona, de quien respeta su ritmo, de quien ya no busca ser especial, solo ser real. Esa paz es el verdadero tesoro de la madurez. Y una vez la encuentras, no vuelves a aceptar migajas. A medida que avanzas por esta etapa, también te das cuenta de algo que antes pasaba desapercibido. El silencio comienza a hablar más alto que cualquier ruido. Las respuestas ya no se buscan afuera, sino en los espacios de calma, en las caminatas solitarias, en las conversaciones honestas contigo mismo. Ya no necesitas llenar cada minuto. Aprendes a quedarte quieto, a escuchar sin juzgar, a habitar el momento sin escaparte de él. La presión por cumplir expectativas se desvanece lentamente. Ya no te importa tanto agradar, te importa ser fiel. Fiel a lo que sientes, a lo que crees, a lo que eres, aunque a veces ni tú mismo sepas bien qué es. Porque ya no estás tan interesado en encajar en moldes ajenos, sino en tallar el tuyo propio, aunque sea imperfecto, aunque no le guste a todos. Esa autenticidad se vuelve tu nueva brújula. Y en medio de ese proceso, también llega el duelo. El duelo por el tiempo que perdiste fingiendo, por las partes de ti que escondiste para ser aceptado, por los años vividos en piloto automático. Pero no es un duelo estéril, es fértil, porque de él nace un nuevo tú, uno más simple, más humano, más real, uno que ya no se define por lo que hace, sino por cómo se siente haciendo lo que hace. Y es entonces cuando ocurre la alquimia, cuando transformas tus cicatrices en sabiduría, cuando dejas de correr maratones invisibles y empiezas a caminar tu propio sendero, sin prisa, sin máscara, sin deuda con nadie, cuando ya no necesitas demostrar nada, porque por fin entendiste que el único aplauso que importa es el que te das cuando te miras al espejo y te reconoces. Jung decía que lo más difícil es aceptarse completamente a uno mismo, pero también es lo más liberador, porque solo cuando te aceptas puedes amar sin cadenas, crear sin miedo, vivir sin armaduras. La vida, en ese punto, ya no se trata de tener razón, de ganar discusiones, de lograr metas vacías. Se trata de ser, simplemente ser. A los 40, la vida ya no es una carrera hacia la cima, sino una exploración hacia el fondo.
Ya no te desvela tanto si llegaste más alto que los demás, sino si llegaste más profundo en ti mismo. Empiezas a comprender que el verdadero éxito no se mide en trofeos, sino en paz interior, en poder dormir tranquilo, en reír sin fingir, en llorar sin vergüenza, en compartir sin necesidad de aprobación. La sombra que tanto evitaste en tu juventud comienza a emerger, no como amenaza, sino como invitación. Todo aquello que escondiste, que negaste, que reprimiste, aparece ahora con una propuesta: integrarlo. No para glorificar tus heridas, sino para convertirlas en parte de tu sabiduría, porque no hay plenitud sin reconciliación. No puedes ser completo si sigues en guerra contigo mismo. Esta etapa te confronta con decisiones postergadas, con sueños archivados, con relaciones que ya no nutren, con compromisos que nunca fueron tuyos. Y aunque a veces duela soltar, también alivia. Aprendes a decir que no. Aprendes a cerrar ciclos sin escándalos. Aprendes a elegirte incluso cuando eso signifique decepcionar a otros. Porque entiendes que tu paz vale más que cualquier aprobación ajena. Y en medio de esa revolución silenciosa surge algo nuevo: la gratitud. No como consigna vacía, sino como una presencia que te envuelve al mirar atrás. Agradeces los errores, los desvíos, los fracasos, porque todos te trajeron hasta aquí, porque sin ellos no habrías despertado, porque fueron ellos los que te rasgaron la piel para que pudiera salir tu alma. Ya no sueñas con tener más, sueñas con necesitar menos, con vivir más ligero, con rodearte de lo esencial, con reír con los pocos que te entienden sin palabras, con abrazar sin miedo a quedarte solo, con caminar con quien no compite, sino acompaña, con encontrar sentido, aunque sea en lo más pequeño. A medida que avanzas en esta segunda mitad de la vida, descubres una verdad que antes te parecía vaga: que la autenticidad es más importante que el aplauso, que no necesitas encajar en moldes ajenos si eso significa traicionarte, que el precio de ser aceptado por todos puede ser demasiado alto si te cuesta perderte a ti mismo. Así, la máscara de la juventud empieza a caer, no porque la rompas, sino porque ya no puedes sostenerla. También cambia la manera en que ves el tiempo. Deja de ser una cuenta regresiva para convertirse en un tesoro que no quieres desperdiciar. Ya no postergas conversaciones, ya no aguantas silencios cargados de rencor, ya no haces promesas que no vibran contigo, porque sabes que cada día importa y que el tiempo no es algo que se gasta, es algo que se honra. La conexión contigo mismo se convierte en el centro de todo. Empiezas a meditar no porque esté de moda, sino porque el ruido de afuera ya no te da respuestas. Buscas espacios de soledad, no por rechazo al mundo, sino por necesidad de escucharte. Y cuando te escuchas, muchas veces lloras, no de tristeza, sino de alivio, de haber llegado a ti, de reconocerte por fin sin filtros. Te das cuenta de que la vida no era sobre alcanzar metas, sino sobre comprender por qué las perseguías. Descubres que detrás de cada deseo había un vacío más antiguo, más profundo. Y empiezas a sanar no por métodos mágicos, sino por mirarte con compasión. Ya no te exiges tanto. Ya no te juzgas con tanta dureza. Empiezas, poco a poco, a tratarte como tratarías a quien más amas. Y entonces ocurre algo hermoso. Dejas de correr, dejas de pelear, dejas de resistir y simplemente habitas. Habitas tu historia, habitas tu cuerpo, habitas tu presente. Y en ese habitar encuentras algo que ninguna meta, ningún éxito, ninguna conquista externa puede darte: la sensación de estar por fin en casa. En esta etapa también cambia tu manera de amar. Ya no buscas completarte en otro, porque ya no te sientes incompleto. Ya no amas por necesidad, sino por elección. Ya no te aferras al que se va, porque sabes que el amor no se mendiga. Entiendes que el verdadero vínculo no surge del miedo a la soledad, sino de dos libertades que deciden caminar juntas. Y si no es así, prefieres la calma del silencio a la tormenta de la compañía equivocada. Las relaciones, entonces, se vuelven más limpias, más honestas. No hay tanto que demostrar, no hay tanto que conquistar. Solo hay presencia, solo hay verdad. Te rodeas de quienes te permiten ser, de quienes no compiten con tus luces ni se asustan con tus sombras. Y eso es amor maduro. No el que promete eternidades, sino el que respeta los ciclos, el que sabe llegar y también sabe soltar. Tu propósito también se redefine. Ya no quieres solamente tener, ahora quieres dejar huella. Ya no persigues estatus, ahora buscas significado. Lo que antes llamabas éxito, ahora lo cuestionas.
Lo que antes te desvelaba, ahora te aburre, porque has entendido que una vida plena no es la que acumula logros, sino la que cultiva sentido. Y empiezas a preguntarte, ¿qué estoy dejando en este mundo? ¿Qué historia quiero que cuenten de mí? Te vuelves más selectivo con tus batallas, no porque te vuelvas débil, sino porque te vuelves sabio. No discutes con cualquiera, no peleas por todo. Aprendes que hay guerras que se ganan eligiendo no entrar en ellas, que a veces el silencio es más poderoso que 1000 argumentos, que hay paz en dejar ir sin resentimiento, en retirarte sin rencor, y con esa sabiduría también llega una nueva forma de belleza, no la que brilla por fuera, sino la que emana desde dentro. Una belleza que no necesita maquillaje, ni aprobación, ni likes. La belleza de una mirada que ha visto mucho y aún así elige la ternura. La de una sonrisa que no oculta cicatrices, sino que las honra. La de una presencia que no grita, pero se siente. Y es entonces cuando entiendes que el tiempo ya no es tu enemigo, sino tu aliado. Dejas de correr detrás de relojes y empiezas a caminar con ellos. Aceptas que cada año vivido es una página escrita con sudor, con lágrimas, pero también con risas y aprendizajes que ya nadie puede arrebatarte. La prisa se convierte en pausa, y en esa pausa empiezas a ver con claridad lo que antes solo intuías entre el ruido. Aprendes a vivir con más suavidad. No significa vivir lento, sino vivir profundo. Cada conversación tiene peso, cada gesto tiene intención. Ya no necesitas llenar el silencio, porque ya no le temes. Te vuelves más consciente de tu energía y de dónde la depositas. No todos merecen tu presencia, y eso no es arrogancia, es dignidad. En la soledad ya no hay amenaza, hay espacio. Espacio para escucharte, para conocerte, para abrazar partes tuyas que antes escondías por vergüenza o miedo. Y descubres que no necesitas ser perfecto para ser completo, que tus errores también te hicieron, que tus caídas no te quitaron valor, te revelaron fuerza, que tus dudas no te restan sabiduría, te conectan con tu humanidad. Y entonces sucede algo hermoso. Dejas de competir, con otros, contigo mismo, con las versiones idealizadas que alguna vez te impusiste. Ya no buscas ser más. Buscas ser auténtico, íntegro, conectado con lo que eres ahora, no con lo que esperabas ser. Y esa reconciliación contigo mismo es la mayor de todas las victorias. Jung tenía razón. La vida empieza a los 40, porque a esa edad dejamos de buscar afuera lo que siempre estuvo dentro. Porque dejamos de interpretar papeles para empezar a escribir nuestra propia historia. Y aunque el camino no siempre sea claro, lo andas con otro paso, con otro centro, con otra conciencia. No como quien busca encontrarse, sino como quien empieza a habitarse. Y cuando llegas ahí, a ese punto de madurez emocional y conciencia despierta, todo cambia. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú ya no lo ves con los ojos del miedo, sino con la mirada de quien ha despertado. Aceptas que la vida no es una línea recta, ni una carrera, ni una colección de logros para mostrar. Es un camino hacia adentro, una travesía de autoconocimiento y reconstrucción constante. Comienzas a hacer las paces con tu historia. Ya no te peleas con lo que no fue, ni con los errores cometidos. Comprendes que todo tuvo un propósito, incluso aquello que dolió tanto. Cada caída, cada pérdida, cada silencio fue una invitación al despertar. Y aunque en su momento parecía injusto, hoy entiendes que la vida no te estaba castigando, te estaba preparando. Por eso, ya no necesitas gritar para ser escuchado. Tu presencia basta. Tu paz se vuelve tu carta de presentación. Ya no necesitas convencer, ni agradar, ni forzar. Te vuelves magnético no por lo que aparentas, sino por lo que emanas. Y lo que emanas es autenticidad, es equilibrio, es profundidad. El dolor sigue existiendo, claro, pero ya no te domina. Ya no define tus decisiones. Ya no dicta tus relaciones. Ahora sabes cómo mirarlo a los ojos sin que te arrastre. Has aprendido a transformar el dolor en sabiduría y las heridas en mapas. Porque cada cicatriz que llevas cuenta una historia, pero no una historia de derrota, sino de renacimiento. Y es ahí, justo ahí, donde comienza lo verdadero, donde el amor ya no es carencia, sino compañía, donde la vida ya no es obligación, sino elección, donde tú ya no eres un proyecto inacabado, sino una obra en evolución constante. Y ese descubrimiento, esa plenitud silenciosa, es lo que Carl Jung vio como el verdadero comienzo de la vida. A partir de los 40,
La vida ya no te pide que demuestres tu valor. Te exige que vivas conforme a él. Ya no se trata de conquistar el mundo exterior, sino de habitar tu mundo interior con valentía. Descubres que las verdaderas batallas no se libran en el trabajo, ni en las redes sociales, ni en las comparaciones silenciosas. Las batallas reales ocurren frente al espejo, cuando tienes que enfrentarte a quien has sido y a quien estás dispuesto a ser. Es entonces cuando la palabra sentido cobra un nuevo peso. Ya no basta con estar ocupado, ya no basta con complacer, ya no basta con aparentar éxito. Ahora deseas verdad, deseas coherencia, deseas paz, y descubres que la paz no es un premio que alguien te entrega, sino un estado que se alcanza cuando dejas de violentarte para encajar en moldes que ya no te corresponden. Ese es el momento en que el silencio se vuelve revelador. Te muestra lo que el ruido escondía. Te muestra que amistades eran solo conveniencia. Te muestra que metas eran apenas una fuga. Te muestra que muchas veces perseguiste una idea de felicidad que nunca fue tuya. Fue prestada, impuesta, vendida. Ahora, por fin, empiezas a trazar la tuya. Aprendes a decir no. Y lo más hermoso, aprendes a decirte sí. Sí al descanso, sí al cambio, sí a lo desconocido, sí a perdonarte por haber tardado tanto en elegirte. Porque todo tiene su tiempo, y quizás necesites 4 décadas para entender que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Y en ese proceso, los vínculos cambian. Las relaciones dejan de basarse en la dependencia y se convierten en presencia. Ya no buscas a quien te complete, buscas a quien camine contigo. Ya no esperas que alguien te salve, esperas que alguien te vea, con todas tus sombras, sí, pero también con toda tu luz, porque ahora lo sabes, ser completo no es ser perfecto, es ser verdadero. Hay algo profundamente transformador cuando dejamos de correr tras el tiempo y comenzamos a caminar con él. Durante años lo veíamos como un enemigo, como ese reloj implacable que nos recordaba lo que no habíamos logrado, lo que ya era tarde para intentar. Pero llega un momento en que la perspectiva cambia. Ya no luchamos contra los años, los habitamos. Y entonces descubrimos que la madurez no es una carga, sino un nuevo lenguaje de vida. Carl Jung lo comprendió como pocos. A los 40, uno ya ha probado máscaras, ha defendido ideas que no eran suyas, ha amado mal y ha tenido miedo de amar bien. Y sin embargo, sigue de pie. No intacto, pero sí más honesto. Más dispuesto a decir no sin culpa. Más capaz de quedarse en silencio sin sentir que debe llenar todos los vacíos con palabras. A esta edad, el alma empieza a hablar más fuerte que la imagen. Ya no buscamos gustar, buscamos sentirnos en paz. Ya no queremos coleccionar admiración, queremos intimidad. Las conquistas externas que antes definían nuestra valía ya no son suficientes. Ahora queremos profundidad, conversaciones que duelan un poco de tan reales, vínculos que no se rompan con el primer desacuerdo, lugares donde podamos ser sin tener que explicar cada parte de lo que somos. Y es entonces cuando la vida, por fin, comienza a tener sentido, porque el sentido no está en lo que conseguimos, sino en lo que decidimos soltar. No está en los aplausos, sino en la calma de poder estar solos sin sentirnos vacíos. La libertad ya no es hacer lo que queremos, sino no necesitar lo que antes parecía indispensable. Y esa libertad es lo que marca el inicio de esta nueva etapa. En esta fase, las heridas ya no nos avergüenzan. Son marcas de batallas ganadas en silencio. Las mostramos con dignidad, no para dar lástima, sino para inspirar, porque entendemos que no se trata de llegar intactos al final, sino de llegar con historia, de haber vivido sin anestesia, de haber sentido incluso cuando el mundo nos decía que era mejor fingir. La autenticidad se vuelve prioridad, y eso implica perder cosas. Personas que solo estaban por la versión domesticada de nosotros mismos. Caminos que ya no conducen a ningún lugar donde queramos estar. Sueños que descubrimos que no eran nuestros. Pero lo que perdemos, lo cambiamos por algo inmenso, la posibilidad de ser verdaderos. Y entonces, lo que llamaban crisis de mediana edad, nosotros lo llamamos renacimiento. Un regreso al hogar interior. Un volver a empezar sin la prisa de antes, pero con más determinación. Porque ahora ya no corremos para alcanzar algo, sino para no perder lo que ya somos. La carrera es otra.
el destino también. Y por primera vez, el paso que damos es realmente nuestro. Cuando aceptamos que el tiempo no nos roba, sino que nos revela, dejamos de temerle. Y entonces, como decía Jung, la vida comienza. No porque a los 40 todo esté resuelto, sino porque dejamos de vivir por reflejo y empezamos a vivir con intención. A partir de este punto, el silencio comienza a tener otro peso. Ya no es el vacío incómodo de quien no sabe qué decir. Es el refugio de quien ya no necesita explicar nada. A los 40, se aprende a escuchar el propio silencio y se descubre que en él habitan respuestas que ninguna conversación nos había dado. Es allí donde comprendemos que la verdadera sabiduría no siempre habla. Observa, respira, espera. Este es también el tiempo en que muchos comienzan a reconstruir lo que alguna vez dejaron a medias. Un talento abandonado, una pasión reprimida, un deseo que fue postergado por el deber. Es como si el alma despertara de un largo letargo, golpeando suavemente desde dentro, diciendo, ahora es el momento. Y por primera vez, tenemos el valor de escucharla, de no dejarla esperando, porque ya no hay más excusas, solo tiempo, y la decisión de usarlo bien. Las relaciones también cambian. Ya no buscamos espejos que solo reflejen lo que queremos ver. Buscamos encuentros reales, sin máscaras. No queremos mitades que nos hagan sentir completos. Queremos enteros que elijan caminar con nosotros, no porque nos necesiten, sino porque nos valoran. Ya no toleramos vínculos que nos agotan. Y nos damos cuenta de que estar solo no es un castigo, es una elección valiente cuando la compañía exige que nos traicionemos. Y es aquí donde el crecimiento se torna más silencioso pero más profundo. Ya no hay necesidad de exponer logros. El aplauso externo dejó de ser motor. El alma madura entiende que hay cosas que no necesitan ser vistas para ser reales, que la plenitud no siempre se comparte, que hay días de luz y días oscuros también, pero todos caben dentro de una vida que ya no busca perfección, sino significado. A los 40, muchos descubren una nueva forma de belleza, no la que se mide por estándares exteriores, sino la que habita en las arrugas que cuentan historias, en la mirada serena que ya no suplica ser entendida, en las manos que ya no tiemblan por miedo a soltar. Es una belleza que nace del fuego atravesado, del dolor metabolizado, de la aceptación de todo lo que fuimos, incluso lo que no nos enorgullece. Esa es la revolución silenciosa que Jung describe, no la que está allá afuera, sino la que se gestiona dentro, donde ya no se trata de conquistar el mundo, sino de habitarse con dignidad, donde dejamos de buscar validación y empezamos a construir significado, donde comprendemos que las preguntas más importantes no tienen respuestas simples, pero sí caminos que vale la pena andar. La vida comienza a los 40 porque, finalmente, dejamos de interpretar un personaje y comenzamos a escribir el guión con nuestra propia tinta, porque aceptamos que la luz convive con la sombra, que el éxito no siempre se ve desde fuera, que la paz vale más que la razón, y que el tiempo que nos queda, por fin, será usado para vivir de verdad. Así lo vio Carl Jung, y así lo estamos viendo nosotros. Ahora que entendimos que madurar no es rendirse, es despertarse. La vida comienza a los 40, no porque antes no haya valido la pena, sino porque por fin dejamos de correr sin saber hacia dónde, porque ahora los pasos tienen dirección, porque ya no hacemos por obligación, sino por elección, porque ya no cargamos el peso de lo que deberíamos ser, sino que nos permitimos ser lo que realmente somos. Y eso cambia todo. Ya no buscamos acumular, buscamos conectar. Ya no queremos aparentar fuerza, queremos vivir en paz. Ya no nos impresiona el brillo superficial, nos conmueve la autenticidad. Hemos vivido lo suficiente para saber que no todo lo que brilla alumbra y que no todo lo que duele destruye. Muchas veces duele, pero transforma. Este es el regalo de los 40, la posibilidad de reconstruirnos sin miedo al juicio, de empezar de nuevo sin pedir permiso, de dejar atrás viejas versiones y abrazar nuevas pieles. La persona que mira al espejo hoy no es la misma de hace una década, pero está más entera, más consciente, más serena y sobre todo, más libre, porque ahora, incluso en medio del caos, sabemos respirar, incluso en la incertidumbre sabemos esperar, incluso cuando no sabemos qué vendrá, sabemos quiénes somos. Y eso basta, ya no tenemos que probar nada, ya no tenemos que encajar, ya no necesitamos la aprobación del mundo para validar nuestra existencia.
La segunda mitad de la vida no es un descenso, es una ascensión diferente. Es la etapa en la que soltamos para sostenernos mejor, en la que callamos para escucharnos más, en la que dejamos de pedir amor y comenzamos a darlo sin condiciones. Porque el alma madura sabe que lo importante no es tenerlo todo, sino tener paz. No es llegar más lejos, es llegar más profundo. Carl Jung no se equivocaba. La vida verdadera comienza cuando dejamos de sobrevivir y empezamos a vivir con propósito, cuando las heridas se convierten en sabiduría, cuando los errores se transforman en cimientos, cuando el dolor deja de ser enemigo y se vuelve maestro. Y si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya despertó. Porque sabes que aún hay tiempo para reconstruir, para descubrir, para elegir, tiempo para empezar de verdad. Ahora quiero invitarte a algo. Deja en los comentarios esta frase como un compromiso contigo mismo. Hoy comienza mi verdadera vida. Escríbelo para no olvidarlo, para volver a leerlo en los días de duda, para que nunca más te digas que es tarde, porque nunca lo es. Y si este mensaje te tocó el alma, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like y compartir este video con quien también necesita despertar. Aquí no venimos a entretener, venimos a transformar. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando la vida sin máscaras y con los ojos bien abiertos. Hasta entonces, cuídate y no te olvides, lo mejor de ti aún está por comenzar.